Bien, buenos días a todos. Mi nombre es Kevin Morán y yo voy a ser su auxiliar de este curso. Bien, el día de hoy primero vamos a hablar sobre la metodología que vamos a manejar en el laboratorio eh, y luego pues ya vamos a entrar al contenido que sería la clase número uno. Ok, bueno, vamos a comenzar. Este curso es muy fácil, entonces es de que no vayan a dejar las tareas y los proyectos al tiempo, sino que vayan trabajándolo conforme se les va dejando y no les va a costar este curso. Este curso es muy fácil, así que pilas ahí. Ok, primero vamos a hablar sobre la ponderación del laboratorio. Vamos a manejar tres prácticas. Entonces la práctica número uno va a valer 15 puntos, igual que las otras dos prácticas. Entonces ahí vamos a juntar 45 puntos. Luego tenemos el proyecto para final de semestre que va a valer 25 puntos. Luego vamos a hacer dos cortos de 5 puntos cada uno. Y ahí son 10 puntos. Luego vamos a tener las tareas y las hojas de trabajo que son 10 puntos. El examen final y lo que va a ser un total de 100 puntos, ¿verdad? Bien, el contenido del curso está dividido en varias unidades y estas unidades está dividido en grupos, que lo vamos a manejar así porque de hecho las prácticas y el proyecto están enfocados en estos grupos de unidades. Entonces para el primer grupo tenemos la unidad 1 y la unidad 2 que son un poco de introducción a lo que son bases de datos. Vamos a repasar conceptos básicos que ya han visto ustedes en bases de datos 1, pero vamos a repasarlos para ciertos conceptos que nos van a servir en el curso. Y vamos a empezar a ver lo que es Oracle, que va a ser como que el principal de BMS que vamos a ver en este curso. También vamos a ver la unidad de seguridad, que es más que todo orientado a Oracle, que viene siendo autenticación y administración de usuarios, cifrado de datos, autorizaciones, registros de auditoría y clasificación de datos. Bueno, estas dos unidades van a entrar en lo que viene siendo la primera práctica, que vamos a ver un poco sobre eso, configurar Oracle y hacer bases de datos ahí. Ok, luego tenemos el segundo grupo, que sería la unidad número 3, que es de respaldo y recuperación. Aquí vamos a ver a hacer failback y failover, una replicación de datos. No, perdón. Aquí vamos a ver backup y alta disponibilidad, tipos de respaldo. Todo este contenido lo vamos a ver en esta unidad. Y sobre esto va a ser la segunda práctica, que van a tener que hacer un backup. Luego vamos a definir qué tipo de backup tienen que hacer y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Luego tenemos el tercer grupo, que a esto va a ir enfocado la tercera práctica, que es replicación. Hay varios tipos de replicación. Vamos a ver qué replicaciones hay en Oracle, qué replicaciones hay en SQL Server y vamos a ver un poco de optimización. Esto más que todo enfocado a la parte práctica o a herramientas que les pueden servir para la optimización, ya que esto también lo miran en clase. Y por último, las últimas dos unidades que son bases de datos no SQL y bases de datos distribuidas. Esto va a entrar ya para el proyecto. Esto vamos a ver en el proyecto, definiciones, etcétera. Todo esto lo pueden revisar mejor en el programa, ahí está bien detallado todo el contenido. Bueno, entonces la metodología que vamos a manejar es que todas las tareas se van a entregar a través de Classroom, tareas, hojas de trabajo. Los cortos y el examen final lo vamos a realizar en Socrative. Y bueno, para que ya vayan configurando los DBMS posibles, Oracle es fijo que lo vamos a utilizar, pero posiblemente vamos a utilizar SQL Server, MySQL Server y Mongo sí fijo porque de hecho también lo van a utilizar para su proyecto de clase.
Así que pueden ir ya instalando todo lo que necesiten para poder utilizar estos DBMS. Ok, cualquier duda ya saben, pueden escribirme al correo. Dudas sobre las presentaciones. Ahorita que estamos en esta modalidad pueden hacerlas en los comentarios de los videos o ya sea en los comentarios de las publicaciones del Classroom o por correo. Ya saben, pueden preguntar cualquier cosa que no les quede claro o alguna duda que tengan, pueden preguntarla a través de ahí. Las prácticas, todavía estoy hablándolo con el ingeniero, puede que algunas sean en grupo. Yo creo que la primera va a ser individual. Todavía está por definirlo clara a ciencia cierta, pero por el momento está así. El proyecto sí va a ser en grupos, en los grupos que tienen con el ingeniero para el proyecto de clase. Ok, creo que muy bien. Ahora vamos a pasar a ver el contenido de la primera lección. Permítame. Bien, entonces vamos a entrar de lleno a la clase número 1 y esta clase se trata sobre vamos a repasar los conceptos básicos sobre bases de datos o al menos los que vamos a utilizar para la clase. Así que vamos a comenzar hablando sobre las bases de datos relacionales. Ok, una base de datos relacional es una recopilación de elementos con datos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Esto es lo que venimos viendo sobre bases de datos, desde bases de datos 1, incluso se ve desde IPC2, los conceptos de base de datos. Entonces esto es sencillo para todos de entender. Bueno, entonces algunos aspectos importantes acerca de las bases de datos relacionales. Primero que todo es que utilizan SQL. SQL es un lenguaje de consulta estructurada. Es la interfaz principal utilizada para comunicarse con bases de datos relacionales. Existe el SQL estándar, que es el ANSI, que tiene reglas que utilizan todos los motores de bases de datos, que son generales. O sea, si ustedes hacen una consulta en SQL ANSI, pueden correrla en cualquier DBMS que lo implemente, que es la mayoría. Y cada DBMS implementa sus propias funciones funciones que no son ANSI, pero que facilitan el trabajo. El objetivo de esto es generar fidelidad. O sea que, por ejemplo, uno realiza sus consultas para Oracle y luego esas consultas ya no sirven en SQL Server, entonces obligan al cliente a quedarse, por ejemplo, con Oracle, algo así. Bien, entonces SQL provee funciones para hacer queries, para insertar, actualizar, eliminar filas de datos, procesar transacciones y para administrar todos los aspectos de la base de datos, ¿verdad? Ok, otro concepto muy importante en las bases de datos relacionales es la integridad de los datos. La integridad de los datos es la totalidad, precisión y coherencia general de los datos. O sea que las bases de datos relacionales utilizan un conjunto de restricciones para aplicar la integridad de los datos en la base de datos. Esto es, por ejemplo, las llaves primarias y las llaves foráneas, el check, el unique. Todo esto va enfocado en que para nuestras organizaciones, para nuestros modelos de datos, nosotros necesitamos definir ciertas reglas. Por ejemplo, que la edad
sea mayor de 18, por ejemplo. Entonces limitamos eso en la base de datos. Entonces a nivel de modelo de datos no se puede, digamos, que registrar un usuario, por ejemplo, que sea menor de edad. Entonces todo eso es muy importante para las bases de datos relacionales. Igual las relaciones entre llaves primarias y llaves foráneas también son muy importantes para poder mantener esta integridad de los datos. Ok, luego cuando hablamos de transacciones, este es un concepto muy importante también en las bases de datos relacionales. Y es que una transacción es una o más sentencias SQL que se ejecutan como una secuencia de operaciones que forman una unidad lógica única de trabajo. Las transacciones proporcionan una proposición todo o nada, por lo que la transacción completa se debe completar como una sola unidad y se debe escribir en la base de datos. De lo contrario, ninguno de los componentes individuales de la transacción debería pasar. Ok, dice que en la terminología de las bases de datos relacionales, una transacción genera un commit o un rollback. Cada transacción se trata de forma coherente y fiable, independiente de otras transacciones. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una transacción. Por ejemplo, aquí tenemos varios insert, update, delete. Y entonces, una transacción es el conjunto de todas esas operaciones. Entonces, si ocurre un error al realizar alguna de esas operaciones, entonces si ocurre un error debe realizarse el rollback. Este concepto lo van a ver un poco mejor explicado por el ingeniero en clase y es como que deshacer todo lo que hicieron en las operaciones. O sea, todo lo que hicieron, por ejemplo, si falla en este update 1, entonces todos estos inserts, o sea, ya se vuelven inválidos y esa información no queda en la base de datos. Entonces eso es lo que se llama un rollback, que todas esas operaciones ya no se valen, todo eso que hicieron se deshace. Ok, y si no da ningún error, entonces se hace commit, lo que significa que la información se graba en la base de datos. Ok, y en cuarto lugar tenemos que las transacciones de bases de datos deben ser conformes a ACID. Los principios ACID son que debe ser atómico, consistente, aislado y duradero. Aquí dice coherente, que es un sinónimo. ¿Ok? La atomicidad va de la mano con lo que acabamos de hablar de las transacciones, y o sea que significa que se requiere que la transacción se ejecute completa, que ninguna de las operaciones dé error ni sea inválida, así que si alguna de todas da error, entonces toda la transacción es invalidada y nada de eso es realizado, ¿verdad? Eso se refiere a la atomicidad. La coherencia o consistencia exige que los datos que son escritos en la base de datos deben cumplir todas las reglas. Esto ya lo hablamos con los constraints y las llaves y todo lo demás. Okay, bueno, las llaves son constraints. El aislamiento quiere decir que para lograr el control de la concurrencia en una transacción debe ser aislada de los demás, es decir, una transacción no debe saber lo que otra transacción está haciendo ni el contrario, ¿verdad? Entonces cada transacción debe ser aislada e independiente. Ok, y la durabilidad requiere que cuando un cambio es realizado, cuando un dato se inserta en una base de datos, el dato debe permanecer ahí para siempre, ¿verdad? A menos que se actualice, pero los datos deben de permanecer en la base de datos una vez la transacción sea completada. Ok, luego vamos a pasar a lo que son las relaciones entre las tablas. Esto es sencillo, ya lo hemos visto alrededor de toda la carrera cuando vemos bases de datos. Entonces existen llaves primarias y llaves foráneas. Este concepto ya lo sabemos. Una llave primaria es el identificador que recibe una tupla de una tabla,
es un identificador único que identifica, valga la redundancia, el registro. Y una llave foránea es una llave primaria de otra tabla, ¿verdad? Esto derivado de una relación de uno a muchos. Que esto no le vamos a dar más vueltas. Perdón. Con respecto a la recuperación de los datos, aquí está el esquema general de un select SQL estándar. Primero tenemos la palabra reservada select y luego aquí tenemos distinct o all. All es el valor por defecto. Si no especificamos, nos referimos a all. Es decir que con all pues se incluyen duplicados y con distinct pues no, ¿verdad? Luego viene el result column. Result column, esto se refiere a qué columnas vamos a jalar para nuestro resultado. Y aquí definimos también los alias para las columnas que jalemos. Luego from, la fuente de la información, de qué tablas vamos a requerir la información. Luego el where, las expresiones que se realizan sobre las tuplas. Si queremos definir alguna condición que se realice sobre las tuplas, lo ponemos aquí. Y el group by para hacer agrupaciones. Y el having es una condición sobre las agrupaciones, ¿verdad? Si no se recordaba. Es un pequeño repaso sobre el select. Luego vamos a pasar a las single row functions. Estas son funciones que se aplican a tuplas. Bueno, no a tuplas, sino que a registros, prácticamente a un campo en específico. Por ejemplo, bueno, estas tienen similitud con muchas de las funciones que utilizamos en lenguajes de programación. Por ejemplo, Hopper para hacer que las letras sean todas mayúsculas, initcap que la primera sea la letra mayúscula. Estas son funciones sobre caracteres. Substring para jalar una cadena dentro de otra cadena. Len para saber la longitud de una cadena y así estas. Hemos utilizado replace, lower para hacer todas las letras en minúsculas. También tenemos funciones numéricas que podemos utilizar. Round para redondear, trunk para truncar un número. Ceil y floor son interesantes, son para usos muy específicos. Ceil devuelve el valor que es mayor o igual al que se especifica. Digamos que devuelve el entero mayor o igual al que se le manda como parámetro. Es un poco complicado explicarlo, solo se lo menciono por si alguna vez les sirve. Pueden investigar un poco más a profundidad sobre estas funciones. Y floor devuelve el entero menor o igual, más cercano al número que mandamos como parámetro. Mod es modular, se le mandan dos números y devuelve el residuo de la división, ¿no? Igual que el modular en todos los lenguajes. Las funciones de datos, aquí podemos encontrar months between, devuelve el número de meses entre dos fechas, ¿verdad? Nada complicado. Add months para sumar meses. Next date, el siguiente día, el último día. Bueno, si se preguntan para qué sirve round con fechas, round con fechas sirve para, digamos que ustedes tienen una fecha que sería 15 de mayo del 2016. Si le aplican round a esa fecha,
entonces les devuelve, digamos que, bueno, RAM tiene parámetros, digamos que un formato de fecha, ustedes le mandan la fecha y un formato de fecha que ustedes quieren que lo redondee. Por ejemplo, si ustedes quieren que RAM redondee a meses, entonces le mandan el parámetro mount en formato. Hay un formato que ustedes pueden investigar cuál es, pero para explicarles la funcionalidad, mandan que redondeen meses. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen 3 de mayo de 2016, entonces le redondea a mayo, porque mayo es digamos el que está más cerca. Entonces, y les devuelve un tipo fecha, entonces les devolvería 1 de mayo de 2016. Si ustedes ponen 25 de mayo de 2016 y lo redondean a meses, entonces redondearían a junio. Entonces lo que les devolvería la función es 1 de junio de 2016. La diferencia con trunc de fechas es que trunc no ve qué mes está más cerca, sino que les devuelve el mes. Por ejemplo, 25 de mayo de 2016 les devolvería 1 de mayo de 2016. Y si digamos que hacen trunc de una fecha con años, entonces digamos que si tienen 5 de septiembre de 2018, les va a devolver 1 de enero de 2018. Así es como funcionan estas dos funciones de fecha, por si les llega a servir algún día dentro del curso. Ok, también tenemos funciones de agrupación. Esto se refiere a funciones que se pueden realizar sobre grupos, ¿verdad? Esto utilizando la cláusula group by. Por ejemplo, algunas funciones que podemos utilizar son ABG, que eso es para sacar promedio, sum para sacar sumas, mínimos, máximos y conteo. Hay muchas más que pueden utilizar y dependiendo del DBMS también hay otras, pero por ejemplo estas son algunas de las más utilizadas. Ok, entonces también se puede, con estas agrupaciones podemos utilizar el having para poder definir cláusulas. Como no se puede utilizar el where con cláusulas de group by, entonces para eso se creó el having, para tener cláusulas sobre esas agrupaciones. Por ejemplo, aquí les coloqué un ejemplo de cómo se utiliza el group by. En esta consulta se obtienen el conteo de, digamos que de clientes según país. Y entonces con el having aquí excluimos, o sea, especificamos que solo nos muestre los que tienen más de 5 clientes en un país. Entonces, esto no se puede realizar con where, entonces tenemos que utilizar la cláusula having para hacer una condición sobre una agrupación. Ok. Continuando, vamos a hablar sobre los joins. Los joins, hay un montón de joins que podemos utilizar. Muchas veces es un poco confuso el saber qué join nos devuelve qué valores, pero esto va muy ligado de la teoría de conjuntos. Para poder visualizarlo, les puse aquí algunos ejemplos de qué joins podríamos utilizar. Tenemos los left y right joins. Son joins desde el punto de vista de una tabla. Es decir, que por ejemplo los del left, los de la tabla de la izquierda, digamos que hace agrupaciones desde la tabla de la izquierda. Entonces, igual el right, lo que desde la tabla de la derecha. Los outer son, haciendo analogía de la teoría de conjuntos, son uniones. También el inner sería las intersecciones, como lo podemos ver aquí. Y también tenemos otros tipos de joins, por ejemplo,
está el self join, que sería hacer un join con la misma tabla, ¿verdad? También tenemos otro tipo de joins como el cross, que sería el producto cartesiano de las tablas, o sea que por cada tupla de una tabla pone todas las tuplas de la otra tabla. Ese sería el producto cartesiano. Bueno, ahora hablando de índices, voy a mover la cámara para acá. Ok, los índices, su función principal es acelerar la consulta en las tablas. Utiliza un método rápido para acceder a la ubicación de los bloques. Depende de la tabla a la que está indexada. Y es recomendable tener un table space exclusivo para los índices. Esto del table space, estamos hablando de Oracle. Esto lo vamos a ver un poco más a fondo en la siguiente clase, donde ya hablemos sobre cómo funciona Oracle y cómo está distribuido toda la estructura de las bases de datos en Oracle. Pero tenganlo en mente, que es recomendable tener un table space exclusivo para los índices. Ok, los índices se generan automáticamente en los primary key de las tablas y en los unique constraints. Se puede hacer de forma manual. Podemos crear un índice para un campo que se consulta mucho y así poder agilizar esa consulta, ¿verdad? Se pueden hacer índices con funciones, como por ejemplo el upper. Ok, ¿en qué casos podríamos necesitar hacer un índice con una función? Por ejemplo, podríamos utilizar, digamos que tenemos digamos que nosotros tenemos que hacer una consulta sobre un nombre. Y esa consulta la usamos mucho, tenemos un listado de nombres y esa consulta la utilizamos mucho. Y si por ejemplo nosotros por alguna razón del negocio queremos ordenar los datos, entonces para el índice, como ustedes saben que al comparar caracteres se toma el carácter ASCII. Entonces el A mayúscula tiene un carácter, tiene un número, un código ASCII diferente de la letra en minúscula. Entonces, si queremos que los indexe o los ordene independientemente de si es mayúscula o minúscula, podemos hacer un índice con la función upper. En ese tipo de casos es muy dependiente del negocio o muy dependiente de lo que queramos hacer. Ok, y muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora sobre los constraints. Ok, un constraint sirve para asegurarnos que se cumplan varias reglas al momento de hacer inserts o updates en las tablas. Esto ya lo hablamos anteriormente cuando hablábamos sobre las propiedades ACID y sirve para asegurarnos, y cuando hablábamos sobre las bases de datos relacionales, y es para hacer que se cumplan las reglas de nuestro modelo de datos que definimos. Entonces ya habíamos mencionado los más comunes son los null para evitar que se inserten nulos, unique para hacer valores únicos, primary key y foreign key, y los checks que sirven para validar determinados campos. Por ejemplo, yo les mencionaba el ejemplo de validar la edad, que sea mayor de edad, por ejemplo que en un campo
ustedes guarden el sexo. Entonces puede ser masculino o femenino, que solo se puede insertar, por ejemplo, un carácter ya sea F o M, por ejemplo. O por ejemplo, si ustedes tienen un campo precio, que el precio no puede ser menor que 0, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas las podemos validar directamente en el modelo para que en los datos no existan discrepancias. Bueno, entonces para hablar sobre las vistas, en las vistas es guardado como una sentencia select basados en una tabla o basados en otra vista. Un beneficio de las vistas es por seguridad, para que no se vean datos importantes. También se puede usar para reportes, ya que están pregeneradas. Ya no se hacen tantas consultas, sino que eso lo hacen una vez con la vista. Las vistas en sí no se guardan los datos, digamos que los datos no se duplican al crear una vista, sino que al crear la vista se pregenera, digamos que la consulta SQL. ¿Cuál es la ventaja? Digamos que cuando ustedes hacen un select sobre una vista, en realidad están llamando primero al select que genera la vista y luego sobre ese hacen la consulta que ustedes van a hacer. Ok, esto sí es un poco más lento que hacer el select directo sobre la tabla, pero la ventaja con utilizarlo es que, digamos, esto vamos a ver más adelante en la próxima, no sé si en la próxima o en la siguiente clase vamos a hablar un poco sobre cómo es que Oracle específicamente utiliza o cómo es que Oracle procesa las consultas. Entonces Oracle tiene, y todos los DMS antes de hacer la consulta primero hace su plan de cómo va a ir a traer los datos. Entonces cada vez que hacemos una consulta nueva genera un nuevo plan para esa consulta. Y al generar las vistas, ese plan ya está, digamos que en caché. Entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer y ya sabe cuál es la manera más óptima de hacerlo. Y entonces es mucho más rápido, así que para el usuario no se nota tanto. Y entonces, como menciona aquí, una de las principales ventajas o beneficios de usar vistas es que, por ejemplo, podemos definir permisos para las vistas y una vista, digamos, que sea para los usuarios de gerencia, para que solo puedan ver cierto tipo de cosas, y por ejemplo para los usuarios de ventas solo pueden ver cierto tipo de información y ya está limitado por los permisos de la base de datos, que no pueden acceder a esos datos, ¿verdad? Solo los datos que permite la vista. Esto también lo vamos a ver, va a entrar un poco de esto en la práctica, así que pónganle bastante atención a cómo se maneja todo este asunto. Ok, luego pasando a sinónimos. Un sinónimo simplemente es un objeto de base de datos que hace referencia a otro objeto de base de datos, pero con un nombre diferente. Un alias puede ser público o privado. Si es privado, otros usuarios lo pueden ver solo si se les da permiso. Aunque un sinónimo nos sirve, por ejemplo, si no queremos que al hacer una consulta o cuando le damos permiso a alguien para que acceda a nuestra base de datos, digamos que le vas a dar permiso a otro usuario para que acceda a una de tus tablas, se lo puedes dar a través de un alias y que no acceda directamente al nombre de la tabla por cuestiones de seguridad o cualquier otro tipo de cosas. O por ejemplo tiene un nombre muy largo y podemos acceder a una tabla con un sinónimo, ¿verdad? Es sencillo este concepto. Bueno, antes de
de pasar directamente a Oracle. Este es un dato curioso que maneja Oracle, que genera una tabla dual automáticamente. Y esta tabla tiene un dato, es un dato dummy, así es como se llama el campo, digamos, y tiene una fila con el valor de X. Ok, ¿para qué se usa esta tabla dual? Esta tabla dual puede ser utilizada para consultas que, digamos que necesitamos hacer una consulta sobre una base de datos para valores, por ejemplo, predefinidos. Aquí pone, por ejemplo, para tener la fecha del sistema, por ejemplo, si lo necesitamos en un procedimiento almacenado o en algún tipo de, o en un trigger, por ejemplo. Podemos obtener la fecha del sistema, el nombre del usuario, podemos hacer cálculos, por ejemplo, pueden hacer un 1 más 1. Para esto se puede utilizar la tabla DOMI, esta tabla DOMI. Ok, entonces con esto pasamos a la tarea. La tarea número 1 es investigar qué es Oracle RAC, qué es Oracle Scan y qué es Oracle Grid. La tarea está para el lunes 12 de agosto, está fácil, antes de medianoche. Ok, como dije en la presentación 0, las tareas se entregan a través del Classroom. Voy a crear la tarea y es donde la tienen que entregar. Solo que sí les encargo, de una vez se los digo, que no quiero que me pongan textualmente copy-paste, sino que lean lo que encuentren sobre estos, sobre lo que sea la tarea. Esto aplica para todas las tareas, y me pongan con sus palabras lo que es cada cosa, ¿verdad? Aquí lo que quiero es un poco general, para qué son, para qué sirven y cómo se utilizan. Todo esto es sobre Oracle y, como dije, se entrega en el Classroom. Bien, entonces esto sería la presentación para esta semana. Entonces tienen estos días hasta el lunes para hacer la tarea, y entonces mientras se mantenga la situación en la universidad vamos a continuar con esta modalidad, y si no, pues vamos a retomar el laboratorio en los días miércoles con normalidad para los que puedan llegar. Y pues con respecto a la calendarización de las prácticas, pues estoy todavía hablando al ingeniero para definir. Ya tenemos un esbozo del proyecto, pues se los contaré más adelante. Como les dije, será en los grupos que tienen asignados para el proyecto de clase. Las prácticas, en la primera creo que va a ser individual, está fácil, es sobre Oracle, definir permisos, vistas, usuarios. Está fácil, o sea que la pueden hacer en poco tiempo, y será individual, para que así todos puedan aprender un poco sobre Oracle, que es como que el centro el principal de DMS de este curso. Entonces vayan instalándolo. Yo les recomiendo que instalen la versión 11G Enterprise o 12C, igual les sirve, pero sí instalen la Enterprise, porque puede que usemos varias cosas que no estén en la versión Express para hacer replicación o otro tipo de cosas que muchas veces no están en la versión Express. Así que bueno, eso es todo por el día de hoy, así que los veo la próxima semana. Cualquier cosa me pueden escribir, ya sea. Ok, adiós.